buenas noches, ¿cómo están? Es martes 21 de junio, continuamos con la campaña electoral que hoy nos acerca hasta los platós, hasta los estudios de la 8 Ávila, para hablar con uno de los candidatos de esta campaña, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, Pedro José Muñoz, que está esta noche aquí ya con nosotros. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Patricia. Bienvenido después de 6 meses, hace prácticamente 6 meses que nos sentamos aquí, ahora otra vez en campaña. Y yo sí quiero comenzar preguntándole, en estos días que ustedes recorren la capital, la provincia, que hablan con los ciudadanos, que se reúnen con diferentes colectivos, ¿qué mensaje lanzan ustedes? Porque al final será difícil captar la atención después de esos poquitos meses y otra vez hablando de elecciones. Pues la verdad es que sí, es más difícil que en cualquier otra circunstancia o elección, porque normalmente de una elección a otra, si son generales, como poco viene transcurriendo 3, 4 años como máximo. Pero en este caso es tan inmediato que no tenemos más remedio que empezar dando una explicación de qué es lo que ha ocurrido, al menos desde nuestra perspectiva. Y en este sentido tenemos que decir claramente que nos encontramos aquí por dos circunstancias. En primer lugar, porque aquel que ganó las elecciones, que es Mariano Rajoy, cuando el rey le encomendó formar gobierno y presentarse al Parlamento para someterse al debate de investidura y presentar su proyecto, pues no quiso. Creo que la gente va entendiendo ya con claridad que no quiso precisamente por eso, porque no quería sacar su programa que conllevaba unos recortes que ahora nos hemos enterado que ha dicho a la Unión Europea que son de 10.000 millones de recortes. Era más fácil pasar el turno a otro. Y por otro lado, cuando por fin alguien se decidió, como fue Pedro Sánchez, a tomar la iniciativa de proponer un programa de gobierno después de un acuerdo con Ciudadanos, pues en ese caso hubo otra persona, que es Pablo Iglesias y Podemos, que tampoco quisieron que ese cambio se produjese en manos de un socialista, de Pedro Sánchez, porque ambos, Rajoy y Iglesias, querían única y exclusivamente elecciones generales nuevamente. Y en estas nos encontramos, en una situación donde hemos devuelto la palabra a los ciudadanos, pero sabemos que la situación es complicada porque, en principio, cualquier estudio de opinión serio lo que dice es que volvemos a encontrarnos con una situación donde va a ser necesario nuevamente que haya acuerdos entre las fuerzas políticas. Y nosotros tenemos la mayor voluntad de intentar alcanzar esos acuerdos desde una perspectiva de que haya un cambio en política en España que es necesario. Después le preguntaré por dónde cree usted que deben ir esos acuerdos, pero antes de esa cita con las urnas siempre tomamos nota, escuchamos, podemos decir, a las encuestas, a los sondeos que, por ejemplo, en estos días hablan, recuerdo el del CIS, que da 3 diputados al Partido Popular, otros hablan incluso de la pérdida del diputado del Partido Socialista a favor de Ciudadanos, pero usted esta mañana decía algo así como que ya está un poco acostumbrado a que esto de los sondeos hagan que el escaño socialista baile un poco y luego normalmente eso no se materializa. Bueno, el escaño del Partido Socialista en Ávila depende de los abulenses, de los ciudadanos y de las ciudadanas de Ávila, y yo sé que al final ellos son los que tienen en su mano. Eso es lo que a mí me ha dado siempre mayor confianza. Es verdad que he sido, esta sería la tercera ocasión en la que algunas encuestas, no todas, hay otras encuestas de La Razón o de ABC, que además en este aspecto suelen ser bastante más fiables en la provincia de Ávila al menos, que no tienen duda en el 2-1, pero también es cierto que hay una horquilla de 0-1 o 2-3 en el CIS y también alguna otra encuesta, creo que era de Metroscopia, que daba la posibilidad de que Ciudadanos también pudiese optar con 0-1. Yo tengo en esto siempre una gran tranquilidad, porque como conozco a la provincia de Ávila, a los ciudadanos de Ávila, sé que en el fondo una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa es lo que dicen los votos. Si hasta ahora eso ha sido así, no tengo que tener ningún elemento de pensar que eso no vaya a ser así, sabiendo que ellos conocen de mi compromiso con esta provincia y que soy alguien que está implicado en esta provincia y que, por lo tanto, si obtengo su confianza voy a representarles como mejor pueda y como mejor sepa, y si no la obtengo ellos saben que el lunes siguiente pues yo seguiré en mis responsabilidades en mi ayuntamiento, trabajaré en mi profesión de abogado y en cualquier cuestión que ellos me necesiten me van a encontrar. Esa profesión o también esa dedicación durante años a la política, usted la ha defendido de algún modo en estos días de campaña en el que hemos visto que se ha repetido el cruce de acusaciones entre el líder de Ciudadanos, Diego Garzón, y su persona. Incluso esta mañana llegaba usted a hablar de Pedro Sierra, a decir que le mostraba su apoyo. Yo no sé cómo está viviendo esta campaña en ese sentido. Bueno, Pedro Sierra, es que hemos tenido una campaña que fue dura en
el no político, pero siempre he tenido una buena relación con él personal antes de aquella campaña, también durante la campaña y después la he seguido manteniendo, ¿no? Pedro Sierra es un alcalde de esta provincia y conoce cómo va esta provincia y después de las elecciones ha seguido siendo alcalde, sigue viviendo aquí, sigue teniendo relación con esta provincia. Pedro Sierra además era un candidato elegido por los militantes por primarias en un partido que hace causa de las primarias como es Ciudadanos. Que en el Partido Popular no haya primarias pues no extraña a nadie, pero que no las haya en Ciudadanos, que sea el señor Girauta el que le dedica canciones, el que decide quién es el candidato de Ávila, parece que no tiene mucha lógica, ¿no? Si se hace causa de las primarias. Pero déjeme que le diga una cosa. A mí sí no me gusta las afirmaciones como las que él hizo. Es verdad que luego ya ha ido en esto rectificando. Me llegó a considerar como a Guayomi médico, sabe usted que Guayomi es un licenciado en medicina, pero claro, yo he sido abogado externo de Unión Fenosa, quiero decir. Tengo mucha gente a la que he defendido en esta provincia y los juzgados saben quién soy. Entonces, afirmaciones falsas conducen a quien las dice a que sea mentiroso. Y claro, cuando alguien miente en política, eso es malo. El problema es que Diego Garzón miente continuamente, porque también nos achacó a los partidos políticos, como él dice, de la vieja política, que íbamos a malgastar el dinero en hacer envíos postales a los ciudadanos. Y yo cuando llegaba esta mañana a mi casa me he encontrado con la papeleta de Diego Garzón, que me la habían enviado también a través del mailing. Hacer ese tipo de afirmaciones, hacer ese tipo de juego que no es un juego correcto, al final acaba siendo tú el perjudicado. Sin embargo, frente a ese cruce de acusaciones, ese enfrentamiento que hemos visto a nivel local, hemos visto como durante los meses pasados llegó a haber incluso un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos a nivel nacional. Sí me gustaría preguntarle ese acuerdo, ¿cómo cree que va a afectar ahora los resultados electorales? ¿Cómo puede afectar y a quién puede beneficiar más? Bueno, ese es un acuerdo que se hizo por la necesidad de atender al requerimiento del jefe del Estado y de desbloquear una situación como era la encomienda que se hizo a Pedro Sánchez. Yo creo que es un acuerdo que cualquier socialdemócrata nos reconocemos en él sustancialmente. Habrá algunas cosas de él que no nos gusten, pues lógicamente, porque los acuerdos no son los programas de tu partido. Pero a partir de ahí me parece que la actuación fue una actuación correcta por parte del Partido Socialista. El problema es que en estos momentos yo he detectado que en esta provincia especialmente, a raíz de las declaraciones que le he oído el otro día al señor Girauta dijo el otro día que ellos sí estarían dispuestos a votar a Pablo Casado como presidente del Gobierno. Entonces, claro, los ciudadanos de Ávila tienen que tener muy clara una cosa, que en este momento, si deciden votar a Ciudadanos, en el fondo están decidiendo votar a Pablo Casado también. Por lo tanto, los ciudadanos de Ávila que decidan votar a Ciudadanos porque quieran un cambio, porque no les guste cómo está haciendo las cosas el Partido Popular y se sumen a esos que pensamos que el Partido Popular no está haciéndolo bien en Ávila, no pueden votar a Diego Garzón, porque lo que nos ha dicho Girauta, un responsable máximo de Ciudadanos, es que a él sí que le gusta a Pablo Casado. Dicen, porque ha sido capaz de unir a todas las familias del Partido Popular. Está, por lo tanto, ensalzándole. Y yo creo que eso es algo que tienen que saber los ciudadanos perfectamente en Ávila, que el voto que puedan dedicar, si creen que es para cambiar, si le utilizan en votar a Diego Garzón, va a acabar siendo un voto a Pablo Casado, porque lo ha hecho el señor Girauta. Vamos a hablar de más aspectos que han llevado ustedes a la campaña. Recuerdo, por ejemplo, cómo la pasada semana entregaban a los medios de comunicación y con ello se lo hacían llegar a todos los ciudadanos un decálogo de compromisos del Partido Socialista con esta provincia. Compromisos, por ejemplo, con el empleo. Recogen planes de empleo, un plan de empleo verde, industrialización en la provincia de Ávila. En definitiva, en ese sentido, ¿cómo se puede crear empleo en la provincia? Bueno, son 10 compromisos de la candidatura del Partido Socialista. Lógicamente nosotros nos debemos a nuestro programa electoral, pero dentro de él nos parece que tiene toda la lógica del mundo que los candidatos hagamos compromisos concretos. Esto además tiene una ventaja y es que al menos nosotros podremos acabar la campaña diciendo que hemos hecho compromisos concretos. No he visto ningún otro compromiso de otros candidatos. Hay candidatos que están diciendo todo el día yo voy a ser diputado sí o sí, otros están en una campaña de proyección nacional trayendo aquí en lo que podemos denominar la pasarela Casado a todos los responsables del Partido Popular y luego hay otros candidatos, en este caso de Podemos, que es verdad que todavía están acoplándose ideológicamente porque cada día van evolucionando. Otra cosa es Izquierda Unida. Izquierda Unida es una fuerza clásica en esta provincia en la cual nosotros, siempre que hemos podido, hemos llegado a acuerdos con ellos y ellos con nosotros. Pero más, mire, yo le diría que si no fuese por la situación de que la aritmética no dio, si hubiese dependido solo de Izquierda Unida, nosotros creo que habríamos hecho un gobierno en España razonable y de progreso donde hubiera estado también Ciudadanos, pero eso no sumó porque estaba Pablo Iglesias. Y el problema es que ahora quien se presenta como Podemos es Pablo Iglesias.
Si seguimos hablando de ese decálogo de compromisos, vemos como, por ejemplo, se refieren a las comunicaciones y recogen en ese documento la palabra surcos, en cuyo vocabulario ahora la estamos viendo constantemente en el vocabulario, mejor dicho, del Partido Popular. ¿Qué tipo de surcos o qué tipo de apuesta hacen ustedes? Antes me he desviado de lo que me hablaba usted de algo tan importante como el empleo. El empleo es cierto que no respondió a ello, si quiere poder recuperar. A ello es la prioridad en nuestro decálogo, encabeza precisamente los planes de empleo general relacionado con la industria y también relacionado con aquellas personas que han perdido la capacidad de tener trabajo y pertenecían a sectores como la construcción, jóvenes y mujeres, son 3 sectores específicos, son aquellos que hemos presentado en la oposición a los presupuestos generales del Estado, del Gobierno del Partido Popular. No en vano tenga usted en cuenta que la tasa, por ejemplo, de cobertura a la gente sin protección ninguna en materia de empleo en esta provincia está en este momento 50 de cada 100 personas no la tienen. Cuando el Partido Socialista dejó el Gobierno había 70 personas de cada 100 que estaban protegidas. Tenga en cuenta también que el volumen de la masa salarial ha bajado, que el número de afiliaciones a la Seguridad Social ha bajado y además las que se están haciendo no son una jornada completa. Por tanto, tenemos que implicarnos en una política de planes de empleo relacionados con la industria. Por eso todo en el decálogo está relacionado. Si nosotros hablamos de un plan de nuevas tecnologías, es porque necesariamente la industria tiene que tener esas nuevas tecnologías. Si nosotros hablamos de infraestructura, es porque nuestras industrias o los sectores a los que se refieren esos planes de empleo, como por ejemplo también un plan de empleo verde en unión de las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Duero, junto con la participación de la Junta en aquello que debería ser un nuevo proyecto de plan de convergencia interior, porque ya estamos en el límite en el cual la Junta ya tenía que, con arreglo al mandato del Estatuto, hacer un nuevo plan de convergencia. Bien, pues todo eso está a la vez relacionado con las infraestructuras. Se refería usted a los surcos ferroviarios. Lo que nosotros entendemos, nosotros no somos dogmáticos en materia ferroviaria, y nosotros creímos además el compromiso de los representantes del Partido Popular que dijeron que inmediatamente después de las pasadas elecciones se iban a poner en marcha unos determinados surcos ferroviarios, que significa que en un momento determinado el tren de Ávila tiene preferencia sobre las cercanías de Madrid. Eso es un surco ferroviario, ¿no? Es una vía franca para que entren sin tener que someterse a la malla de cercanías de Madrid. Bien, nosotros entendemos que al menos 6 tiene que haber. Hay que ver en qué sentido. Hoy leí al representante del Partido Popular, a Pablo Casado, que decía que le habían pedido el presidente de la Diputación que dijese al de Renfe. Bueno, yo no sé si la interlocución va así, no sé si lo lógico es que el presidente de la Diputación hable con el de Renfe o que lo haga a través del candidato del PP. Bueno, a mí eso me da igual, lo importante es que lo hagan. Yo creo que es importante que esos surcos se pongan, es fundamental como una solución razonada y razonable, y a partir de ahí lo que sí que nosotros entendemos en materia de infraestructuras ferroviarias es que hay que potenciar de una vez, hay que conectar el Silox con el tren y además hay que potenciar un nudo ferroviario en relación con las mercancías del norte de España que se constituye en Ávila y desde Ávila tenga proyección hacia todo el norte y todo el noroeste. Y desde luego nosotros también entendemos que hay que extender las cercanías de Castilla y León hasta Ávila y a su vez las cercanías de Madrid hasta Ávila. Unas beneficiarán a La Moraña a través de Arévalo y otras beneficiarán también a la comarca de Pinares. Junto a ese tema del tren, también el Palacio de los Águila está en su decálogo y es un tema que se repite y se repite. Hemos visto como, por ejemplo, la pasada semana el cabeza de lista del Partido Popular hablaba ahora de triplicar el espacio expositivo, decía que era un proyecto irreversible. Y sin embargo hemos visto como usted el tema de las obras en el Palacio no le termina de convencer y ha vuelto a acercar la propuesta que pasa por el Palacio de los Serrano. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que entendemos, nosotros siempre tenemos pendiente aquello que definiríamos como la deuda histórica de Bankia o de Caja de Ávila con Ávila, ¿vale? Y en este sentido lo pongo ahora en relación con esto y con alguna otra cuestión. Mire, nosotros creemos que la historia, los que llevamos ya tanto tiempo, como algunos dicen, sabemos que si cuando mi paisano Adolfo Suárez decidió traer la Academia de Policía a Ávila, los dirigentes abulenses no hubiesen hecho el primer esfuerzo de ubicarla en el centro de huérfanos donde ahora está la Universidad Católica y la UNED y la Fundación Santa Teresa, no tendríamos hoy la Academia. Creemos que se están produciendo siempre muchas, está acechando, unas veces es Soria, otras veces ahora ha sido León en el Museo Diocesano. Por lo tanto, nos interesa que inmediatamente se buscase una ubicación. Entre otras cosas, hay que buscar una ubicación porque Pablo Serrano y el ministro Méndez Vigo en la anterior campaña electoral dijeron que iba a venir una exposición, sobre Pedro Berruguete. Por lo tanto, conviene que haya un sitio donde ponerla, ¿no? Porque no se fijó la fecha. Entonces, dicho esto, creo que es interesante que utilizásemos los Serrano para eso, mientras se concluyen las obras. Ahora, lo de la ampliación de la superficie y la implementación en el espacio de los Águilas del Museo Provincial, eso ya también lo dije en la anterior campaña.
que lo vuelvan ahora a decir, pues nos parece que es que no han cumplido. Imagino que de aquí a final de campaña pues harán algún acto diciendo que lo van a hacer y ya está. Y luego pasará el tiempo y seguirán las cosas como están. Por tanto, mientras tanto, pájaro en mano, llevémoslo al Palacio de los Serrano. Y al hilo de esto, de lo que yo le denominaba la deuda histórica de Bankia con Ávila, eso se cifra en muchos puestos de trabajo que se han perdido en Ávila, en el sector financiero. Y mire, yo creo que, por ejemplo, Ávila tendría, la ciudad de Ávila, la provincia de Ávila, tendría la legitimidad suficiente para que un edificio que está absolutamente en desuso, como es La Calera, pudiese ser usado como un centro, un vivero de empresas de nuevas tecnologías, de I+D+I. Me parece que eso tenía unos condicionantes cuando estaba dedicado a sede central y operativa de Caja de Ávila, que ahora se podría utilizar para ello. El ayuntamiento podía perfectamente, o la Diputación o los dos, hacer allí un gran centro. Además, muy cerca tenemos ni más ni menos que el campus tecnológico de la Universidad de Salamanca. En definitiva, yo creo que Ávila no ha sido reivindicativa con todo aquello que los abuneses dimos a Caja de Ávila y luego a Bankia. Hablando ahora, mirando un poco más al medio rural, hemos visto cómo en estos días se han reunido con diferentes colectivos, desde el Partido Socialista, por ejemplo, hoy con las OPAs, sí. Y usted ha lanzado una propuesta que quiere llevar a Diputación, una comisión, una mesa sectorial centrada en el campo, en la agricultura y en la ganadería. ¿Con qué fin? Pues mire, es muy importante esto. El sector primario, la agricultura y la ganadería es un sector estratégico. Además, ha demostrado que es el sector que mejor ha resistido a la crisis en este tiempo, en esta dura crisis económica, que no cabe atribuir a nadie. Yo no voy a decir que esta es una responsabilidad del gobierno actual ni del anterior. La crisis ha venido así, ha sido mundial, se ha llevado por medio a muchos gobiernos. Pero si un sector ha resistido especialmente es el sector primario. Y en este sentido lo que nosotros decimos es que la Diputación ha hecho y ha hecho bien creando un diálogo social provincial. Nosotros no estamos aquí para denostar lo que se hace bien, lo que se hace mal, o lo que se hace mal criticarlo, pero perdón, no denostar lo que se hace bien. Entonces ese diálogo social tenía que tener un correlato en el sector primario. Por eso lo que les hemos propuesto es que nosotros haremos una moción al Pleno de la Diputación para crear esa mesa del sector primario, esa mesa de la agricultura y la ganadería provincial. ¿Para qué? Para que tengan un espacio de expresión. Tengan en cuenta que además ese espacio de expresión durante mucho tiempo pudieron ser las cámaras provinciales agrarias, pero eso ya está en una situación de franco retroceso. Ellos tienen que tener ese espacio y además tienen que tener decisión en temas de la Diputación y programas de la Diputación que son muy interesantes y muy importantes. ¿Cómo se va a consultar con las OPAs los programas que tengan que ver con implementación de asuntos de desarrollo rural? Pues hay que comentarlo con ellos. ¿Cómo ellos van a estar al margen de los programas que lleven a cabo los agentes de desarrollo rural en determinadas comarcas? Hay que comentarlo con ellos. En definitiva, a nosotros nos parece que la Diputación ha hecho una buena labor en muchas cosas. Por ejemplo, en materia de ganadería, hizo una buena labor desde la etapa de Daniel de Fernando, cuando implementó los servicios veterinarios y puso ni más ni menos que en valor una raza que no lo estaba tanto, que era la raza negra avileña ibérica. Pues eso se debe a los servicios agropecuarios de la Diputación. Pues ¿por qué no hay que hacer eso también con una raza que es estratégica? Por ejemplo, toda la singularidad que tiene el caprino en la zona sur de la provincia, al hilo de Candeleda, donde debería de hacerse un centro como existe el centro del Colmenar, pues eso nos parece interesante. Y todas estas iniciativas hay que canalizarlas efectivamente con las organizaciones profesionales agrarias. ¿Por qué? Porque el sector agrario es fundamental y ahí está en una situación de abandono por parte de las administraciones públicas del Partido Popular, que nosotros ahí nos vamos a ser muy beligerantes. Tengan en cuenta que en la nueva paz se han hecho 717 peticiones de paz menos este año. Tengan en cuenta que el coeficiente de admisibilidad de pasto frente a lo que se dijo en la anterior campaña no se ha resuelto y que cuando venga la paz nueva del 2020 vamos a tener problemas. Tengan en cuenta que están sin liquidar en Castilla y León todas las actuaciones que provienen de paz asociadas a nuevos agricultores. Sin embargo, en Andalucía sí que se han liquidado. En definitiva, hay un conjunto de medidas, como está el sector relacionado con el sector lácteo. Bueno, todas estas cosas no se están implementando. Hay una resolución del Parlamento Europeo de 13 de mayo de este año en la cual se habla de que hay que poner el etiquetado y el origen de dónde viene cada uno de los componentes de la leche, y no se ha hecho todavía. En definitiva, hay que estar con los agricultores y los ganaderos, porque si creemos en la provincia, y nosotros creemos en la provincia y somos de la provincia y de la capital, hay que estar con ellos y hay que ayudarles en todo lo que se pueda. Hemos visto también que han introducido en campaña otro tema que afecta a otra administración, en este caso al ayuntamiento, como es el abastecimiento de agua a la ciudad. Dio incluso una rueda de prensa el candidato al Senado, José Raez, con la portavoz socialista en el ayuntamiento. ¿Qué tiene que ver esto con las elecciones generales? ¿Qué se puede hacer desde Madrid? Tiene que ver porque, mire, en su momento,
cuando estaba el Partido Socialista al final de su mandato, se llegó a un acuerdo donde, atendiendo a la competencia que tenía la Junta de Castilla y León en la designación de los lugares donde había que hacer obras hidráulicas en el ciclo hidráulico, que la competencia era de la Junta, pero se firmó un convenio. En ese sentido, se optó por parte de la Junta por unas ciudades y no por otras. Nosotros creemos que es muy necesario. Ávila, si quiere ser competitiva, uno de los elementos estratégicos es el agua. Tiene que haber garantía de cantidad y de calidad. No hay ni de calidad ni de cantidad. Por lo tanto, eso sí que merece la pena una actuación que el Ministerio tiene competencia para hacerla. Y tiene que hacerla ¿con quién? Con la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo que no tenía sentido es aquel geyser que pusieron, que es verdad que le inauguramos nosotros, que se acabó rompiendo en cuanto hubo un poco de hielo. Lo que hay que hacer es garantizar el agua en los domicilios de los abulenses. Y ese es un compromiso de los candidatos del Partido Socialista. Si nosotros gobernamos una legislatura completa, la ciudad de Ávila tiene que tener garantía de calidad y de cantidad de suministro de agua. Y eso hay que hacerlo en colaboración con la Administración Central, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, y hay que hacerlo con la Junta de Castilla y León. Para cerrar esta entrevista, sí me gustaría hablar del futuro, me gustaría hablar de qué va a pasar después de ese 26J. Usted ha lanzado algunas afirmaciones durante la entrevista. Hablaba, por ejemplo, de Izquierda Unida, decía que creía que si por ellos hubiera sido y no hubiera estado ahí Pablo Iglesias, sí podría haber habido un acuerdo, y también hablaba de Ciudadanos refiriéndose a Girauta, diciendo que a él de algún modo podemos decir que sí le interesaría a lo mejor un acuerdo, siempre que fuera con Pablo Casado, no con Mariano Rajoy. Con esas dos afirmaciones sobre la mesa y pensando en que su líder a nivel nacional no ha sido muy claro en cuanto a los posibles pactos después del 26J, sí quiero pedirle su opinión. ¿Con quién cree usted que podría gobernar o tener un acuerdo entonces el PSOE? Mire, yo creo que, como dice usted, nuestro líder Pedro Sánchez no solo ha sido claro, sino que lo firmó un acuerdo con Ciudadanos, ¿no? Ahora, dicho esto, es verdad que hay posturas muy reservonas por parte del resto de los partidos políticos, y ahora en campaña pues son todavía más, ¿no? Yo lo que he dicho es, me he limitado a leer unas declaraciones de señor Girauta, que decía que con Rajoy no, pero por ejemplo con con Casado, o con Feijóo, con Cifuentes, no sé, alguno más, o Ana Pastor, que sí podría, ¿no? Entonces he hecho la equiparación de decir, bueno, si uno de los jefes de Ciudadanos dice que en definitiva votarán a Casado, pues mala gana que en Ávila nadie pierda el tiempo en votar a Ciudadanos, el que quiera que vote a Casado, ¿no? Es la equiparación que he hecho. En relación con el tema de Podemos, mire, yo en esto tengo que ser, cuando he dicho lo de Izquierda Unida, es una cuestión empírica. En Ávila, cuando hemos podido gobernar en algún sitio juntos, no hemos perdido el tiempo, hemos gobernado y no hay ningún acuerdo, ningún gobierno que se haya roto de los que hayamos podido formar. Por lo tanto, es una cuestión empírica. A partir de ahí, ¿qué es lo que cambia en el escenario? Cambia Podemos. ¿Y dónde está el problema con Podemos? Pues el problema con Podemos está en dos cosas que para un político de Ávila tienen que tener mucha importancia. Y si encima es de Cebreros, más, por lo que le diré. El problema con Podemos es que nosotros, yo al menos, no defiendo en ningún caso la capacidad de referéndum para romper España. Yo creo que España es el mejor proyecto colectivo que podemos tener todos los que en este país vivimos. Y yo creo que España es un gran país. Y España es la garantía de solidaridad entre todos. Y además es que nuestra Constitución lo dice claramente, reconoce la autonomía en el artículo 2 de las nacionalidades de las regiones, pero dentro de la indisoluble unidad de la nación española. Por tanto, yo no me veo votando a nadie que quiera hacer referéndum de autodeterminación. Eso para mí es sagrado, porque yo creo que a Ávila le viene bien que España siga siendo como es. Mucho más a una provincia como esta, donde hay mucha gente mayor, donde hay gente que en su momento sus ahorros fueron a desarrollar otros sitios por los coeficientes de inversión obligatoria. Y sin embargo ahora no se nos puede negar esa solidaridad de vuelta porque aquí tenemos mucha menos pujanza industrial. Y la segunda cuestión en la cual yo tengo una dificultad gravísima con Podemos es que yo, como he dicho, soy de Cebreros, soy del pueblo de Adolfo Suárez, trabajé con él, le conozco. Otros ahora dicen, interpretan lo que Suárez decía. Pero claro, también eso tiene su gracia, ¿no? Suárez nunca fue del Partido Popular. Es más, es que Suárez en el año 82, cuando solo había 2 diputados del CDS, votó la investidura de Felipe González. Y los que la votaron fueron Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sagún, que fue diputado por Ávila. Por lo tanto, yo no quiero saber nada de alguien que quiera romper el proyecto político de la transición, porque es la mejor obra que ha hecho la sociedad española. Pero entonces, ¿con quién, Pedro? ¿El con quién? Pues yo creo que el Partido Socialista es el que debe de liderar el cambio y tendrá que buscar los apoyos necesarios para que ese cambio se haga donde no haya como contraprestación lo que he dicho.
A mí no me importa gobernar con Podemos siempre y cuando eliminen de su ideario romper España a través de referéndum. Yo creo que se puede llegar a acuerdos con ellos en materia social. Yo creo que se puede llegar a acuerdos con ellos en materia incluso económica. Es variado lo suyo, pero bueno, ya andan en la socialdemocracia, ya no vamos mal. Pero yo no puedo llegar a un acuerdo con ellos si quieren romper el sistema nacido de la Constitución del 78, porque yo estoy orgulloso de él y le defiendo. Y en relación con Ciudadanos, si nos hemos puesto de acuerdo, podríamos ponernos de acuerdo si los responsables dejan de decir que lo que quieren es cambiar a Rajoy. Si lo que quieren es cambiar a Rajoy, estarán en apoyar al PP. Yo quiero que haya un cambio con relación al PP. Pero todo esto al final, cuando tenemos que hablar, es el día 26 por la noche, después de que hablen los ciudadanos. Bueno, pues ahí nos quedamos. De todas formas, el próximo jueves, en el debate que mantendremos aquí en la 8 Ávila, seguro que también hablamos de eso y de más asuntos. Por supuesto. Así que simplemente ya un último minuto para dirigirse a los ciudadanos para cerrar esta entrevista. Bien, pues yo llevo tiempo en política, como bien se sabe. Tengo la misma ilusión que el primer día, que cuando empecé, con apenas 24 años recién cumplido como alcalde de mi pueblo. En aquel momento aprendí que la política es una profesión muy noble, muy digna, porque es ni más ni menos que el servicio a los demás. Sigo teniendo esa misma ilusión de cuando empecé. Y en todo caso, esa ilusión la voy renovando no por una cuestión mía, sino por el apoyo que primero mi partido y segundo los ciudadanos me van dando elección tras elección. Tengo, por lo tanto, un proyecto para esta provincia. Es un proyecto de transformación de la provincia, de cambio en la provincia, contra estas malas políticas del Partido Popular. Pero no para hablar ni de Ávila ni de los abulenses. Esta es una gran tierra y una gran provincia, y hay cosas que se han hecho bien y hay que decirlo, pero hay cosas que hay que cambiar, y hay que cambiar las malas políticas del Partido Popular. En este sentido, creo que el único voto con capacidad de constituirse en alternativa, y esa alternativa constituirse en tener representación, es el del Partido Socialista. Porque, como he dicho, unos quieren al final acabar votando a algunos del PP y otros al final no tienen claro si lo que quieren es ganarle al Partido Socialista, que creo que es lo que quieren, o si lo que quieren es romper un sistema con el cual yo me siento absolutamente comprometido y voy a defenderle como es el sistema de la Constitución del 78. Si confían en nosotros, vótennos. Pues son las palabras de Pedro Muñoz, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también a todos ustedes. Cerramos aquí esta entrevista emplazándoles también mañana a la misma hora, a las 11 de la noche, cuando mantendremos un encuentro con el cabeza de lista al Congreso por el Partido Popular. Son las dos entrevistas que vamos a llevar a cabo en esta campaña, cumpliendo esa ley orgánica de régimen electoral y teniendo en cuenta que tanto el PP como el PSOE son los dos partidos que tienen presencia parlamentaria en representación de nuestra provincia. Y tras ello, ya el jueves será el momento para el debate. Ahí estarán también Ciudadanos y Unidos Podemos, estos cuatro partidos, sus cuatro cabezas de lista, se verán las caras aquí en la 8 Ávila. Así que les esperamos estos días. Pasen una buena noche.